Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la sala virtual de conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy tenemos la suerte de contar con Cristina Grueso, nuestra amiga desde Madrid, y bueno, pues ella ha participado en varias iniciativas de la asociación, es viuda de Pablo de Historia y siempre nos recuerda pues esa gran persona que era. Cada vez que la vemos nos recuerda a esa gran persona que es Pablo de Historia y el legado que nos ha dejado a la hispanidad y concretamente a Héroes de Cavite. Hay muchísimas conferencias, magníficas conferencias de él en el canal de conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, con muchísimas asociaciones, siempre estaba dispuesto a colaborar con todas las asociaciones, con cualquier persona que se lo pedía, y esa es la imagen que yo por lo menos personalmente recuerdo de él, una persona que luchaba por la hispanidad y que siempre estaba para ayudar en lo que hiciera falta. Dicho esto, voy a pasar la palabra a nuestro compañero Miguel Ernesto para que presente a nuestra ponente, a Cristina Grueso. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Querida Cristina, muy buenas. Me toca hacer una presentación de Cristina Grueso. Para mí es un honor y un placer el de poder hacer esta presentación porque a Cristina le tengo una gran cariño, amistad y respeto desde el punto de vista de la hispanidad y de la amistad. Cristina Grueso Sánchez nació en Popayán, en Colombia, con nacionalidad española desde el año 2002. Abogada con más de 40 años de ejercicio profesional, graduada en la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia, en 1980. Con doctorado en Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid, 1988. Diplomado en Conciliación Administrativa, Instituto de Estudios del Ministerio Público. Maestría en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Abogada litigante en áreas del derecho civil, comercial, laboral, derecho contencioso administrativo. Desde 1980 al 2001 dirigiendo su propio despacho en Cali y Bogotá. Catedrática de Derecho Civil, Universidad de La Sabana en Bogotá. Durante los años 90-94, asesora para la reconstrucción del eje cafetero, Presidencia de la República de Colombia desde el 99 al 2000. Directora de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Familia en Madrid desde 2002 al 2005, coordinadora de proyectos especiales para la Universidad Francisco de Vitoria desde el 2006 al 2009, procuradora delegada para la Vigilancia Administrativa, Procuraduría General de la Nación, Colombia 2009-2011, magistrada del Consejo de Estado, Colombia 2011-2017 y en la actualidad concejal de Cultura en el ayuntamiento o por el ayuntamiento de Torrelodones desde el 2023. Y lo más destacable desde el punto de la hispanidad, y solo poner una pincelada, con gran vocación de servicio, con gran sentido de responsabilidad y organización, formación humanista y amplia cultura universal, de espíritu conciliador y con gusto por las artes, la lectura y la historia. Y como finalmente dice, orgullosa de ser hispanoamericana. Querida Cristina, tienes la palabra. Buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan aquí en este espacio organizado por Héroes de Cavite, una actividad verdaderamente admirable que está haciendo su camino en defensa de la hispanidad con innumerables actividades, conferencias, congresos, en fin. Es increíble el trabajo que está haciendo Héroes de Cavite y yo creo que en primera persona tengo toda mi admiración, cuentan con mi colaboración para lo que se ofrezca porque nos une ese gran objetivo que es la hispanidad y que gracias a organizaciones como o asociaciones como Héroes de Cavite pues podemos ver un renacimiento, un resurgir de esa hispanidad que ha estado dormida decenas de años, estaba absolutamente dormida y creo que a personajes como Pablo Victoria y como tantos otros, pues se ha iniciado un resurgir y un movimiento
que yo creo que si persistimos, si trabajamos y si nos unimos las distintas asociaciones, porque hay muchas, tanto en España como en Hispanoamérica, que se han venido formando unos pequeños fogones en muchos países de la hispanidad y que yo creo que podemos lograr que realmente ese movimiento coja fuerza porque la hispanidad ya tuvo un papel en la historia importantísimo. No hay nada más importante en la historia de la humanidad que el trabajo que hizo la hispanidad, llegar a todos los confines, en palabras de Pablo Victoria, darle la redondez a la tierra. Y en ese trabajo que fue verdaderamente una epopeya, creo que no tiene parangón en la historia. Fue, como lo sabemos, esa primera globalización, por supuesto, superior a lo que fue el Imperio Romano, que estaba circunscrito al Mediterráneo, y esto fue un abrir el mundo, encontrar el plus ultra, y se le debe a España. Y España, que trasplantó el clasicismo y su propia personalidad de Hispania, pues llevó a América y a lo demás, porque no solamente Hispanoamérica es hispanidad, son también todas las otras regiones donde España llegó, África, Oceanía. Y ese conjunto de la hispanidad tiene un papel muy importante para seguir desarrollando en la historia, sobre todo en Occidente, porque si bien pertenecemos a la civilización cristiana, la hispanidad es una cultura que se mueve y cuya base fundamental es el cristianismo, pero que tiene su propio motor, su propia concepción, y tenemos un papel importante a jugar en la defensa de Occidente. Bien, entrando ya en materia, pues el propósito de la conferencia es el libro póstumo de Pablo Victoria, que lo dejó escrito, lo alcanzó a haber publicado, pero no lo pudo presentar. Hicimos su presentación a principios de este año y ha tenido una gran acogida por parte de los hispanistas y otros que leyéndolo se vuelven hispanistas, y así vamos ampliando ese círculo para movernos con el gran objetivo de la hispanidad. Ese libro, junto con El terror bolivariano, fue un trabajo exhaustivo que hizo Pablo. Durante 12 años se dedicó a revisar, a buscar y a encontrar documentación, cartas de la época, crónicas, inclusive los periódicos de la época, porque ya la hispanidad tenía periódicos, revistas, y recogió todos esos datos para escribir sus libros, y concretamente el derrumbe del Imperio Español, encontrándole el sentido y la interpretación a todo lo sucedido. Él analiza las causas, la reconquista de América, los albores de esa rebelión, las guerras posteriores, inclusive termina analizando el final de Bolívar con su muerte y su arrepentimiento, que tal vez mucha gente no sabe que Bolívar se arrepintió de lo que hizo, pero ya lo dejamos para un poco más adelante hablar al respecto. Así pues, con esa cantidad de documentos y de horas dedicadas a analizar lo acontecido, escribe su libro y encuentra cosas muy importantes. Entre esos se basa en unos escritos que tuvo Joaquín de Mosquera y Figueroa, un hispano nacido en mi tierra, en Popayán, con un parentesco con mi familia, y él tiene unas conversaciones con Fernando VII
y Pablo, por documentos que guardaba mi familia, encuentra unos temas muy interesantes y eso es lo que lo motiva a empezar la investigación que hizo y concluir con estos 2 libros que narran el derrumbe de nuestro imperio. Y digo nuestro porque es que también era nuestro imperio, éramos españoles los de allá y los de acá, no eran unos, no eran otros, éramos todos nosotros. Así pues, Pablo empieza diciendo que no podemos hablar de las guerras de independencia en Hispanoamérica, porque realmente no eran guerras de independencia, sino eran guerras de secesión, porque esos territorios eran españoles. Así lo hicieron sentir las autoridades y las instituciones y toda la monarquía hispánica sintió que esos territorios eran parte de España, cosa diferente y que fue lo que en parte promovió todo ese cambio a pasar a llamarlos colonias. Entonces, basado en esos libros y en esos escritos, pues Pablo analiza que estos territorios de ultramar pues se llamaban virreinatos, como todos lo sabemos, dominios, provincias, pero nunca colonias. Fue precisamente en la Constitución de Cádiz, en la regencia y en documentos internos de la monarquía de Carlos III, cuando apenas se empieza a hablar de colonias. Antes jamás se había hablado de colonias, pero ya aquí, a finales del siglo XVIII, empiezan a nombrarse colonias por parte de los funcionarios de Carlos III, sus ministros, como el conde de Florida Blanca y otros, que sabemos estaban influenciados por la masonería, y empiezan entonces a darle un giro para el tratamiento a aquellos territorios de ultramar. Podemos decir que el primer quebranto del imperio fue la aniquilación de la flota de Trafalgar, la Constitución de 1812 y luego lo que le ocurrió a Carlos IV y a Fernando VII, porque esto abrió la puerta para que se alzaran unos contra otros, afrancesados contra realistas, generales que hacían política y políticos que hacían guerras. En el sistema español, la monarquía hacía las leyes y la política se hacía a través de los ministros, y si algo no funcionaba, pues se cambiaban los ministros. Pero en los nuevos tiempos lo que se presentó fue un vacío de poder. Y claro, ese vacío de poder influyó mucho esa figura que emergió en Europa, que fue el intruso que luego se hizo emperador, Napoleón, que se permitió asolar los reinos, destruir monarquías, crear dinastías, como lo hizo con su propia familia, y quien consagró en sus códigos, en los que dejó de herencia, su propia versión revolucionaria, que no era otra cosa que una tiranía disfrazada por la voluntad popular. Eso fue prácticamente la institucionalización de la revolución. Nuestros territorios, nuestros virreinatos eran tierras de paz, donde España no tenía ejército. El ejército era en cierta manera realizado, o la presencia de un ejército a falta de fuerza eran precisamente los clérigos. Las órdenes religiosas eran un verdadero ejército que sembró la cultura, que enseñó los oficios, que abrió los colegios, las universidades, y realmente España nunca necesitó un ejército para dar 3 siglos de paz. Eran tan ambicionados estos territorios y tan bien manejados que el mismo Humboldt se quedó admirado de cómo se gobernaban y la vida que se llevaba.
y el nivel de vida que había. Humboldt lo dijo, un campesino europeo no ganaba lo que sí ganaba un campesino en Hispanoamérica, ganaba 5 veces más. Y lo mismo si se comparamos con la India bajo el gobierno de los ingleses, pues llevaban una diferencia muy grande con nuestros jornaleros y con nuestros campesinos. Quiere decir que con esa revolución que se inició, bajó el nivel de vida y lo que vino fue la desolación, los desastres administrativos, saqueos de los bienes públicos, dictadores de hojalata, que frustraron los sueños de un imperio que solo traía progreso. Entonces, con esta invasión de Napoleón a España, que hace un daño terrible, no solamente para España, sino por sus consecuencias con Hispanoamérica. Y es que cuando entran, pues esto desajusta la relación que había, porque se presenta un vacío de poder con el encarcelamiento de Carlos IV y de Fernando VII, y por supuesto con su abdicación, porque entonces los criollos americanos empiezan a preguntar ¿dónde está la legitimidad? Si ya los reyes no están, entonces con esta influencia masónica, pues empiezan a preguntar ¿dónde está la legitimidad? Y se empieza a pensar si puede estar en la voluntad del pueblo. A España, a América llega la masonería tristemente porque la lleva a España. La lleva con los funcionarios que empezó a nombrar desde el gobierno de Carlos III. Vienen muchos regidores, oidores, con las influencias masónicas y totalmente afrancesados, que empiezan a combinarse allí con la aristocracia, con quienes detentan el poder y el gobierno en los cabildos y en las audiencias, y empiezan a llevar a sembrar esa semilla. Entonces, a través de estos funcionarios afrancesados, pues va llegando y se forman allí unos círculos literarios, se forman tertulias, y en aquellas actividades culturales se va dejando el sembradío de una masonería, de un progresismo, de un liberalismo que empieza a separar culturalmente a España con América. Las causas de esa secesión fueron quizá más culturales que ideológicas. Y posteriormente, con la regencia, cuando viene el encarcelamiento, se forma la Junta Central que termina finalmente con la regencia. Hubo varias regencias y allí se atiza todo ese afrancesamiento que ya se sentía en España, que traslada a América, pero que se inserta muy especialmente en Cádiz con la famosa regencia y Junta Central. Influyó para todo eso en América también las reformas borbónicas. Bajo la monarquía hispánica de los Austrias había una unidad, pero también se respetaban muchos fueros y acuerdos que se hacían. Pero cuando viene el reino borbónico, entonces se hacen unas reformas que tuvieron trascendencia en América porque, entre otras cosas, algunas de esas reformas limitaban las facultades a los virreyes y al gobierno local. Vino un centralismo
que contradecía lo que había sido esa monarquía bajo el gobierno de los Austrias, y eso pues empezó a hacerse sentir en América. También limitaron algunos nombramientos de criollos en ciertos cargos que eran mandados desde España. Influyó también una reforma impositiva que hubo una reforma fiscal que agravó el tema de los impuestos, y esto también se sintió allí. En Nueva Granada, concretamente, se inició en 1783 y se inició el movimiento de los comuneros, que se rebelaron, fíjate, se pusieron el nombre como aquí, el movimiento de los comuneros, cuando quisieron liberar a Juana la reina y quitarle esa influencia de los flamencos que gobernaban y que hacían parte de la corte de Carlos V, que afortunadamente no pasó a más. Allí los comuneros se rebelaron no contra el rey, no contra España, sino contra los impuestos, y lograron un arreglo con el virrey de entonces, y lograron eliminar cantidad de impuestos que llevaron prácticamente a la quiebra al Estado. Pero todas estas cosas, la influencia de los funcionarios afrancesados, el centralismo, la limitación a los virreyes, al gobierno local y a algunos nombramientos, la reforma impositiva, pues esto causaba desazón en América, y había ya allí algunos sentimientos que no los hacía sentir bien. Sin embargo, permanecían fieles al rey, fieles a España, y hubo un golpe funesto que fue cuando la Compañía de Jesús fue sacada. La Compañía de Jesús jugó un papel muy importante en Hispanoamérica desde todo punto de vista económico, porque enseñó oficios, tenían escuelas de arte, producían artículos para la administración, para la aristocracia criolla, por supuesto con la lengua y, cómo no, con la difusión y la evangelización. Pero cuando resuelve Carlos III sacar a los ¿qué dije yo? A los jesuitas, pues fue un golpe muy grande. Y fue tal también el descontento de los jesuitas que un sacerdote escribió, puede decirse, la primera proclama de las Indias. Y entonces todo esto, pues se sentía un ambiente complicado, y doy un ejemplo: el virrey Flores en la Nueva Granada se asustó mucho y por la zozobra renunció, pidió volver a España, y entonces mandaron al virrey Caballero y Góngora, que también ve la situación complicada. Y él observa lo que está pasando. Concretamente, había un marqués de San Jorge que detentaba todos los altos cargos y de poder que había en Santa Fe, y lo manejaba a través de su gran familia, hijos, nietos, cuñados, tíos, primos, y tenían cogidos 60 puestos de los más importantes de Santa Fe. Pero claro, el marqués también empezó a oír estas nuevas influencias del afrancesamiento, de la masonería, y él también entró en esa tónica, porque era una forma de pensar, de ir sacando a España de los cargos y quedarse todo en manos criollas. Entonces, con la abdicación de los reyes, pues los ilustrados americanos se preguntaban, entonces, ¿en manos de quién estamos? Por supuesto que no, un gran número no quería que Napoleón se hiciera con los territorios americanos, pero los
ambiciosos que detentaban el poder y la aristocracia vieron una oportunidad para quedarse ellos con todo el gobierno. Sin embargo, las capitales de todos nuestros reinos detentaban una gran actividad cultural. Hubo expediciones botánicas, observaciones astronómicas, se imprimieron los primeros periódicos, se imprimían libros también porque imprenta tuvimos, y había una gran actividad, pero entramos en un momento de desazón y de una falta de autoridad que empezó a sentirse. Esas aspiraciones de los políticos criollos, pues, lo llevaban a pensar que de pronto ellos también podían ser monarcas de sus propios reinos, como lo llegó a pensar Bolívar, que también lo hablaremos más adelante. Entonces, cuando vieron la indefensión de España ante la invasión napoleónica en 1809, pues ya se empezaron allí, en las capitales, a llamar a cabildo, a presentarse memoriales de agravio como se presentó en Santa Fe de Bogotá, y a escribir y a dejar muy evidentes todas estas causas que les producía descontento. Quiere decir que entonces el liberalismo trajo un nuevo modo de vida, y en cierta manera se propició que se dividiera lo que estaba unido, muy diferente a lo que pasó en Norteamérica, que en Norteamérica todo estaba dividido y terminaron unidos, y hasta hoy podemos ver esa gran unión de los Estados Unidos. ¿Qué vino entonces? Las guerras civiles, el despotismo, el mesianismo, y eso se volvió la norma de los nuevos estados. Con el advenimiento de los Borbones se acabó una unificación que había, y más bien todas estas causas que he citado alentaron una revolución que fue desvinculando a unos y a otros de la patria grande. Vinieron entonces también las luchas entre centralistas y federalistas, por ese contraste entre lo que fue la monarquía hispánica de los Austrias y luego los cambios que se vivieron con la borbónica. Los americanos habían visto la diferencia del centralismo y del federalismo, esto hizo que ellos allí también se dividieran. Unos querían sistemas centralistas y otros federalistas. Y de esa manera podemos decir que se consumaron unas energías vitales de la hispanidad, porque se debilitó dos pilares que la sostenían. Uno, la Iglesia, con la expulsión de los jesuitas, y otro con la práctica, que era la del derecho natural, la que había transmitido con la Escuela de Salamanca, la que había hablado ya de los derechos humanos y había reconocido esos derechos naturales, no dados por fuentes extrañas, como hoy se cree que nos la puede dar la Organización de Naciones Unidas o gobiernos progresistas. Ya entonces se hablaba de esa dignidad y de esos derechos humanos que nos proporciona la naturaleza. Era la defensa del derecho natural. Esa pues condescendencia de Carlos III con sus ministros ilustrados permitió entonces trasplantar el liberalismo revolucionario y, por supuesto, el anticristianismo a través de la masonería. Las clases altas entonces oscilaban en sus afectos entre España y Napoleón. Les parecía ser muy progresistas y muy liberales entregarse en manos de Napoleón. Y esa división se fue acrecentando cuando en 1809 los españoles tambalean y se disuelve la Junta Central y se constituyó la regencia, que fue la que convocó a las Cortes.
Esto fue un momento crucial porque entonces desde América no se sabía qué era lo que iba a pasar. España parecía quedar vencida, quedar en manos de Napoleón, que ellos tampoco querían gobernarse a sí mismos, y se empezaron a formar juntas. Se formaron en Caracas, en Santa Fe y en Quito, que fue la precursora de movimientos de independencia. Y esto pues ocasionó un efecto llamada a otros virreinatos. Y entonces también lo fueron en Buenos Aires en México, y esto se fue regando como una peste por toda Hispanoamérica. Pero estas juntas que se formaban inicialmente no eran en principio revolucionarias. Ellos no querían que Napoleón los gobernara. Se mantenían fieles al rey y a España, pero querían muchos más poderes para gobernarse a sí mismo. Y sucedió un hecho gravísimo. El 14 de febrero de 1810, en las Cortes de Cádiz, el poeta José Manuel Quintana, miembro de la regencia, en un ataque o en un delirio llegó a proclamar, y lo voy a citar concretamente, comillas: desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres. No sois los mismos que antes, encorvados bajo el yugo más duro, mientras más distantes estabais del centro del poder. Mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. Ya no dependéis de virreyes ni de gobernantes. Ahora, con vuestros representantes que vais a mandar, están el futuro en vuestras manos. Pues claro, ante un pronunciamiento de estos, ante un señalamiento, Pablo Victoria consideraba que era verdaderamente la primera proclama de independencia, que no se hizo en América, que se hizo en Cádiz, alebrestando a los españoles de ultramar. Y esto pues fue gravísimo por sus consecuencias en América. Pero claro, el poeta y la regencia que invitaba a los representantes olvidaban que los indios y los negros no estaban invitados a tener representación. Esos no tenían el derecho. Esto se fue. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Se me fue por un momento. Entonces, se abrió pues así una brecha profunda entre los americanos, sobre todo los americanos criollos de la aristocracia, los que tenían cargos, los que tenían poder, porque vieron la oportunidad de gobernarse a sí mismos. Otra bomba que causó desazón en América fue el decreto de 1810 del Consejo de Indias, que abrió el comercio a las posesiones americanas, que no lo había. Entonces el Consejo de Indias, viendo un poco toda esta situación, abrió el comercio a las posesiones americanas, pero Cádiz se rebeló. Y entonces la regencia echó para atrás lo decidido por el Consejo de Indias. Y esto también causaba estupor, porque como que una decisión del Consejo de Indias era quitada, derogada por una junta advenediza. Y así, de esa manera, se fueron envenenando las mentes de las gentes. Y se enfrentaban provincias afectas al rey, unas aquí en España y otros a la República. Se crearon unos campos irreconciliables que fueron separando las provincias. Se inició entonces la guerra civil, se planteó la guerra en América contra España. Aquí guerra de unas provincias españolas contra otras, y allá
la guerra de algunos territorios americanos contra España. Y entonces, ¿qué pasó? Que la soberanía cambió de repente. Ahora se actuaba en nombre del pueblo y no por autoridad de la ley. La toma de Madrid por Napoleón de 1808 asustó entonces a todos los americanos y esas juntas empezaron a organizarse en México, en Buenos Aires, en La Paz, en Quito, en Caracas, en Santa Fe. A Santa Fe, por ejemplo, llegó el virrey Amari Borbón, un hombre muy dubitativo, y es el principal responsable de que un motín en la Plaza Mayor de Santa Fe se convirtiera finalmente en una revolución, pero sin haberse disparado un tiro, sin defensa, sin derramamiento de sangre. El Cabildo de Bogotá estaba absolutamente en manos de los criollos, para que luego los criollos fueran a decir que ellos no tenían cargos importantes, aparte de muchos otros cargos que había como virreyes, como jefes de la Real Audiencia, como oidores, y fuera de eso, el 50% en las capitales de los reinos, los cabildos y la Real Audiencia estaban en manos de la aristocracia criolla. El 50%, pero en Santa Fe de Bogotá, en 1810, todo el cabildo estaba en manos de la aristocracia criolla. Y ese cabildo pues se había convertido en un foco subversivo. Y señalaban al virrey como muy afectado, con afinidades con los franceses, y no le tenían mucha confianza. Por eso mismo, porque estaba acusado de ser afrancesado, y según algunas correspondencias que se encuentran, pudiera parecer que el virrey quisiera entregar el reino a Napoleón. Y entonces, como no les daba confianza el virrey, vino un motín, y la presión de la plebe analfabeta llamó a cabildo, se nombró junta de gobierno sin haberse disparado un tiro, destituyeron al virrey, por 4 días lo nombraron presidente de la nueva junta de gobierno. Pero a los 4 días se cansaron de él, lo mandaron a la cárcel junto con su esposa, y finalmente a los 6 meses lo despacharon para España. Y entonces empiezan a gobernar las juntas centrales que allí se habían formado. El clero también se dividió. A veces se acostaban realistas y se despertaban republicanos. Las primeras muertes que se vieron con estos desastres fueron de criollos contra criollos, y las primeras víctimas y la única responsabilidad de esto fue el vacío de poder. Había un vacío de autoridad legítima, no sabían para dónde mirar y a quién obedecer, pero las ambiciones las tenían. En Venezuela, por ejemplo, en 1811 se aprobó la Declaración de los Derechos del Pueblo y se decretaba la soberanía popular y se declaraba ya la independencia. Como consecuencia de ello, se aumentó la burocracia, se extinguieron las reservas monetarias, se empezó a imprimir papel moneda para atender los gastos del Estado, y así se fueron iniciando los desastres. Apareció la barbarie, se extendió como una mancha de aceite a otros reinos. La libertad, pues, se había convertido en una moneda devaluada de cambio. Mientras tanto, España se debatía entre la vida y la muerte. Fueron unos días en que se necesitaba la ayuda de las provincias de ultramar. Si las autoridades americanas hubieran hecho causa común con España y hubieran llamado al pueblo y hubieran aportado armas y hombres,
otro hubiera sido el resultado. Pero ante la desazón, ante la falta de autoridad, ante la influencia francesa masónica y las ambiciones personales, se creó el caos. Y así entonces se arrasaron esas provincias prósperas y de ese desastre de América, pues todavía no se reponen esos pueblos. Sin embargo, España estaba clavada como una espada en el corazón de la mayoría de los americanos. Basta decir que 4/5 partes de los ejércitos realistas estaban formados por hijos de los virreinatos, y los indios y los negros también salían a defender a España. A diferencia del levantamiento español, que fue hecho por el pueblo español, en el americano el levantamiento se hizo por la aristocracia criolla. Esto muestra que se aprovecharon esas circunstancias los que querían verdaderamente el poder, los que ya lo detentaban y no estaban dispuestos a perderlo. Pero la mayoría de los americanos, incluyendo a los indios y a los negros, salían a defender a España. Sabían que bajo el régimen realista estaban mejor porque empezaron a comprender lo que venía. El intento, ustedes recordarán que Inglaterra acechaba, Inglaterra estimulaba esas rebeliones y que tuvo un intento fallido de los ingleses en el desembarco de Buenos Aires con 1.600 hombres, pero que fue repelido. Sin embargo, ambicionaba los territorios españoles y empezó a reclutar hombres como Miranda, O'Higgins, Bolívar, San Martín, Alvear y muchos otros. Pero la actitud de Inglaterra era ambivalente. Estimulaba la lucha, pero temía la competencia comercial que pudieran darle las repúblicas que se formaran. Todos los que he nombrado, hombres traidores, algunos de ellos militares, como Miranda, que era coronel de los ejércitos españoles. Perdón, Miranda no, San Martín, pero todos traidores. Quiere decir que lo que vino fue la revolución y la traición. La vida civil entonces en aquellos territorios estaba convulsa por la guerra y estaba paralizada. La justicia era un caos, los fusilamientos sin juicios previos y los jueces en vacancia. Y una figura protuberante en todo este desastre que llevó al derrumbe del Imperio Español, obviamente, fue Simón Bolívar, ¿no? Que fue el autor decisivo del desbarajuste y de la pérdida de estos virreinatos, porque ambicionaba formar repúblicas, pero repúblicas que él quería ver unidas y en las que él pudiera gobernar, bien fuera como presidente vitalicio, bien fuera como libertador dictador, pero lo que más ambicionaba era ser nombrado virrey o hasta rey, y de allí sus coqueteos con Inglaterra. Cartas, viajó especialmente a Inglaterra, pero Inglaterra no le hizo ningún caso. Desechó todas las propuestas que le hacía de entregarle. Él entregaría los territorios americanos a condición de que lo nombraran virrey o rey de esos reinos. Esas eran las ambiciones de Bolívar, que es increíble que este personaje que pertenecía a la clase dirigente, a familias de la más alta alcurnia de Venezuela, pues fuera el que propiciara y alentara todo esto que vino después. Bolívar había nacido en Caracas en 1783 y el autor del libro, Pablo Victoria, lo describe
por todos los documentos que en su investigación pudo conseguir, lo muestra desnudo, no con esos aires de César que lo pintan los retratos y las pinturas de entonces, lo despoja de esas vestimentas llenas de condecoraciones, lo muestra tal como era, cruel, ambicioso. Valga la pena decir que al no ser el personaje que nos muestran los cuadros o que la historiografía nos quiere pintar, era una persona de tez cobriza, muy delgado, de muy baja estatura, con unos ojos oscuros pero altaneros. Y San Martín lo destaca, San Martín, que fue su amigo un tiempo y que luego se pelearon, San Martín lo destaca como un hombre que siempre hablaba con evasivas y no miraba de frente. Ese es un hecho muy diciente, ¿no? Los traidores normalmente no miran de frente, pero que además quería imponer en esas repúblicas una concepción de una democracia que en sus delirios la quería hacer parecer como la democracia inglesa. Proponía una cámara alta, hereditaria al estilo inglés, y una cámara baja a la que solo podían acceder los que tuvieran propiedades. O sea, que las mujeres, los indios, los negros, los jornaleros, los que no podían leer ni escribir, no podían acceder y tampoco votar, porque en su constitución también les prohibía el voto. En el Perú, como lo sabemos, se autoproclamó libertador y dictador. Y él esperaba nombrar su propio sucesor. Y como he dicho, ambicionaba ser virrey de aquellos territorios, pero no con la madre patria. No, él desechó a la madre patria y buscaba madrastra, Inglaterra, que no le hizo caso. Un tema muy complicado que se vivió allí en esa lucha de criollos contra españoles fue el famoso decreto de guerra a muerte contra los españoles, que fue producido por Bolívar el 8 de febrero de 1814. A todos los españoles cuyo único delito era ser españoles, pero que eran gente de bien, comerciantes, y que los llevó a mazmorras porque se oponían a sus pretensiones y a sus ambiciones, pero más que todo a sus órdenes de dictador, pues a estos los apresó siendo inocentes y en ese decreto a muerte, pues dijo que no debía quedar ni uno. Decía: destruir la raza maldita de los españoles europeos, no debe quedar ni uno solo vivo. Y así entonces los encerró con la frase de que esos verdugos serán exterminados y puesto que son los agresores, nos fuerzan a una guerra mortal. Y los que estaban encerrados no habían levantado las armas, era gente inocente y gente simplemente que no aceptaba la revolución, porque no pertenecían a los ejércitos realistas, simplemente eran habitantes de esos reinos. Añadió también: españoles y canarios, contad con la muerte si no obráis activamente en obsequio de la libertad. Y a los americanos les dijo: contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Esa era la justicia que buscaba el libertador dictador. Así pues, lo que hizo Bolívar ha sido llamado por el autor del libro el Holocausto español en América. Propició entonces una solución final y ejecutó a todos estos españoles que, como lo he dicho, eran víctimas inocentes. En Valencia, por ejemplo, fue
el mismo Bolívar el que presenció los asesinatos. Inicialmente los mataban con fusiles, pero como la pólvora escaseaba, los mataban entonces con machete, con lanzas y con piedras, dándoles golpes en la cabeza. Esto fue un horror y por eso Pablo Victoria lo llama el holocausto de los españoles en América. En Valencia los presenció Simón Bolívar y esto está contado por Juan Vicente González, un cronista que fue testigo del hecho y que lo deja en sus crónicas. Valga la pena decir que este cronista era masón grado 17. Entonces, cuando los mataban, armaban grandes piras para ser quemados. Esto pues es totalmente inhumano, pero esa era la clase de justicia, eso era lo que propiciaba Bolívar, dirigido por él directamente, y los defensores de Bolívar y los defensores de la revolución, cuando se habla de este decreto a muerte contra los españoles, pues ellos dicen que simplemente eran producto de las guerras y los enfrentamientos crueles entre realistas y los revolucionarios y que esto no sucedió. Y esto la historia lo ha ocultado. Inclusive los mayores biógrafos de Bolívar pasan por alto estos hechos. Uno de los valores de este libro es que Pablo Victoria los destaca con toda la argumentación que encontró. Esto no fue un invento. Bien, pero queda para la historia un hecho tan doloroso como es esto. Y entonces Bolívar, que buscaba en primera medida la secesión, o ellos llamaban la independencia de Venezuela, finalmente Bolívar no puede contra los ejércitos realistas y se huye, pero luego es llamado por los revolucionarios de la Nueva Granada de Santa Fe, que estaban metidos en unas guerras de centralistas y federalistas, y los federalistas contratan a Bolívar para que venga a dominar a Santa Fe de Bogotá, que era centralista. Y entonces lo contratan a cambio de que luego la Nueva Granada ayude para que él vuelva a liberar a Venezuela. Una especie de mercenario, hacía unos cambios y unos canjes. La toma de Santa Fe fue bárbara, incendió la ciudad, los robos que hicieron su ejército venezolano fue impresionante. Quemaron inclusive el observatorio astronómico y los santafereños les tenían mucho miedo a Bolívar y a sus soldados, que en la gran mayoría eran venezolanos, porque sabían los horrores que ya Caracas había vivido. Ya se conocía la guerra atroz y las muertes y los asesinatos sin previo juicio, y entonces le tenían horror. Pero Bolívar entró con sus tropas y conquistó Santa Fe. Y así pues consiguió ayuda de la Nueva Granada para volver a Venezuela. Y luego siguieron las guerras del sur hacia Quito, Lima, luego dividió a Bolivia, Bolivia no existía, pero formó otra república que fue Bolivia. Allí declaró la Constitución boliviana, no la bolivariana, sino boliviana, donde él se declaró libertador dictador. Pero finalmente su ambición era libertar estos reinos, formar repúblicas, un régimen totalmente nuevo, pero a su manera, ¿no? Una democracia a su manera, que más bien era una dictadura y una tiranía antes que una democracia. Y luego unirlas en las 5 repúblicas en una gran Colombia, sueño que no pudo ver cumplido, porque lo único que quedó de aquello fueron guerras fratricidas, ahí sí guerras civiles unas contra otros, depredación,
muerte, ruina. Y finalmente entonces Bolívar, rechazado por los revolucionarios, pues porque manifiesta expresamente su arrepentimiento y añora los tiempos de los españoles. El único tiempo, digamos, en que pudo mejorar la situación ahí fue cuando se hizo la reconquista a manos de Morillo, que fue enviado por Fernando VII con un contingente grande, un hombre valioso, un héroe, pero que la historiografía también quiere mostrarlo como un monstruo, que lo único que hizo fue aplicar la ley, entró por Venezuela, pasó a la Nueva Granada y pacificó esos reinos en los 6 años que estuvo allí. Bolívar se enfrentó a él, tuvo conversaciones con Bolívar, Bolívar lo defraudó, Bolívar lo engañó, Bolívar le mintió, y finalmente está allí este héroe Morillo con sus ejércitos, y le ganan a la causa revolucionaria. Pero después de tanto tiempo, la gente está cansada, no llegan refuerzos, no les han pagado sus soldadas, no se las pagan. Morillo no recibió un solo pago en los 6, 7 años que estuvo en América. Y viendo que no llegan apoyos de España, pues él pide que sea relevado del cargo. Los hombres cansados de la guerra pues van cediendo y coge auge nuevamente la causa revolucionaria, y finalmente entonces Bolívar termina en aras de una libertad delirante, termina propiciando todas estas guerras, todos estos enfrentamientos, todos estos caudillismos, y finalmente Bolívar ve que es ingobernable. Y él mismo lo dice: América es ingobernable para nosotros y ambiciono los tiempos de la justicia de los españoles en América. Desea que se restablezca. Y dice: he deplorado la insurrección que hemos hecho contra los españoles. Lo único que queda es emigrar. Y entonces toma la decisión de emigrar, viaja hacia Santa Marta, y la historia dice que viaja pobre, que no tenía ni una camisa para cambiarse, y Pablo Victoria recoge nuevamente el testamento que existe, hecho por el sobrino de Bolívar, donde cuenta lo que él tenía preparado para traer a Europa. Por supuesto, iba a emigrar a Europa, y traía 37 baúles, según dice el inventario, llenos de plata, cubiertos, joyas, espadas, piedras preciosas, y todo esto en 37 baúles que traía, más una pensión que finalmente en Santa Fe de Bogotá, por quitárselo de encima, Francisco de Paula Santander, que quedó de presidente allí, le otorga una pensión de 30,000 pesos anuales. Téngase en cuenta que un virrey ganaba 1,200 y le da una pensión anual de 30,000 para que se vaya a Europa. Viene muy enfermo y él allí, con su arrepentimiento, es acogido por la casa de un español. Miren ustedes cómo es la vida. Aquellos que dijo que había que desaparecer de la faz de la tierra, termina recogido por su enfermedad en la casa de un español, y allí muere. Total que se pierde América. América cayó entonces en un infierno de 2 siglos, de luchas, de guerras civiles, de vandalismo, depredación y miseria. Ese fue el legado que dejaron las repúblicas, y una revolución y una extraña libertad. La pobreza generalizada fue entonces el pago por esa libertad que prometió Bolívar y todos esos otros traidores, que dividió las antiguas provincias en repúblicas independientes,
en celos fronterizos y en rivalidades entre estos generales que hacían la política, que hacían las guerras, pero cuyas medallas estaban hechas de hojalata. América pues no fue liberada, fue más bien una libertad delirante que prometieron unos autócratas en trance de imponer la tiranía, porque lo que se vivió allí no fueron años de paz, sino dictaduras y tiranías. 3 siglos de civilización cayeron entonces sobre los escombros de las prósperas provincias españolas en América. España estaba agotada y dejó perder América, y América vital abandonó a España cuando más la necesitaba. La secesión americana fue pues una tragedia de 2 mundos unidos por una cultura y separados por la ambición y la ceguera. Creo que en esos términos puedo hacer un resumen de lo que fue el derrumbe español, de lo que dejó Pablo Victoria en su obra y que es una situación de enfrentamientos, de pobreza, de la cual América no se recupera. De esa manera doy paso a preguntas y bueno, creo que me he tomado un buen tiempo, Ángel. Gracias por el tiempo concedido y porque no me han interrumpido. No, no, no te preocupes, Cristina, ha estado todo muy, muy interesante y sobre todo, pues al final llegar a esa conclusión que has comentado, ¿no? Al final que la ironía de la vida, ¿no? Que termina ayudado por un español y él pensaba hacer una América grande, independiente y unida, y al final eso es ya lo que había, lo que él hizo es cargárselo, ¿no? Eh, a partir de ahí aparecieron una serie de países que tenían que justificar su existencia. Has comentado, pues Bolivia, pues, viene de Bolívar, antes no existía. Colombia viene de Colón, antes no existía, como son muchos países, ¿no? ¿Y cómo justificas ese? Es, es, es porque al fin y al cabo tendrías que justificarte para qué era la guerra, ¿no? Y tienen que surgir, y al final lo justificas pues inventándote una leyenda negra contra España, ¿no? Contra quien, digamos, contra tu madre patria, ¿no? Con quien te dio la forma de país que tienes, ¿no? Porque si no llega a llegar a España, pues Colombia no sería Colombia, ni Ecuador, Ecuador, ni Perú, Perú, no sería nada igual, sería otra cosa que no sabemos qué sería, pero no sería lo que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, un respeto creo que siempre tiene que haber, ¿no? Y bueno, desde RTCavite vamos buscando esa unión entre países, ¿no? Entre países desde un punto de vista de lo geopolítico, de lo cultural, de lo económico. Cada país es independiente, lógicamente, ha pasado el tiempo, hay que aceptar las realidades, pero podemos unirnos más, ¿no? Algo tipo así, Unión Europea o algo parecido. El caso es estar más cerca y no tener esos rencores que nos dividen y no nos acercan, que es la leyenda negra. Pues muchas gracias por tu intervención, Cristina. Y voy a dar paso a Damián Petrillo de Argentina por si quiere hacerte una pregunta. Intenta, Damián, que sea solamente una y así vamos haciendo una ronda, vamos dando un paso también a más compañeros y luego, si hay tiempo, pues se sigue preguntando. Gracias, Damián. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ante todo, muchas gracias por la magnífica exposición que ha hecho y quiero también dejarle... ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Quisiera, además de agradecerle, Cristina, su exposición, quisiera tener un recuerdo para Pablo, que realmente es un ejemplo de hispanoamericano. Yo le veía mucho en el programa de Jesús Ángel Rojo en Distrito TV, todos los sábados por la mañana le veía, así que tengo un gran recuerdo. Además, una vez le hice una pregunta aquí en una conferencia que él nos dio, así que en gloria de Dios esté. Que descanse en paz. Gracias. Muchas gracias. Quería preguntarle, ya que usted que es residente en España y ama España como la amamos todos los hispanoamericanos de bien,
usted en esta realidad española que usted está viviendo del bipartidismo, donde ninguno de los dos partidos, ni el PSOE ni el PP, reivindican la historia de España. De hecho, el PP no voy a decir que se avergüence, pero tampoco hace nada para reivindicarla. ¿Usted cómo ve la situación de España? Porque yo siempre pienso que el foco, digamos, la madre patria sería la que primero tiene que emanar el orgullo de ser españoles, el orgullo de ser americanos, el orgullo de la conquista y la evangelización de América. Y sin embargo vemos todo lo contrario, vemos una España que se niega a sí misma, se avergüenza y bueno, no voy a meterme en política, pero hay alguna fuerza que sí lo reivindica. Entonces yo quisiera saber cuál es su opinión al respecto ante esta situación. Muchas gracias. Por supuesto que duele esta situación porque como hispanos, pues nos sentimos uno solo, España y donde llegó, sentimos esa hispanidad y yo, cuando me preguntan aquí, ¿usted es española o colombiana? Le digo, mi primera respuesta, yo soy hispana. Eso ya me mueve en una cultura. Y cuando ya me vuelven a preguntar, le digo, soy de Colombia, ¿no? Porque no quiero diferenciarme, porque voy buscando ese objetivo de que la hispanidad es una y somos los españoles de aquí y los españoles de ultramar. Bien, usted toca un punto muy, muy sensible y solo pues le voy a dar mi opinión y es que pero claro, tiene unos ribetes políticos, usted no quería tocar la política, pero la respuesta incluye eso, porque usted ha citado dos partidos, y efectivamente, el primer promotor de esa hispanidad que esperamos que se meta en este movimiento del resurgir de la hispanidad, está a cargo de España como tal. Es la primera llamada a despertar, a mover y a crear esos vínculos, ¿no? Vínculos de distinto tipo. Efectivamente, el PSOE piensa en Marruecos, el PSOE piensa en recibir a todos aquellos miles y miles que están llegando y que no pertenecen a nuestra cultura hispana, pero todos los apoyos y las ayudas van para ellos. Y yo veo con tristeza en ese aspecto cómo los nuestros, los hispanoamericanos que yo veo llegar aquí, no tienen una noche pagada de hotel, no les dan móvil, no les pagan no les dan ropa, no los llevan a los sitios donde están cubriendo a otros. Los nuestros llegan a trabajar y a unirse a nuestra cultura en su gran mayoría. Ellos vienen y les queda muy fácil integrarse porque sienten que tenemos la misma cultura. Eso por un lado. Entonces el PSOE, sus ayudas, no tiene nada que ver, ni pensamiento ni acción para la hispanidad, están en otra cosa. El PP, pues si bien tiene algunas manifestaciones de que sí, de que los hispanoamericanos, pero no tienen una verdadera estrategia para abrir esas puertas a los hispanoamericanos. Yo pertenezco a Vox y entre los motivos por los cuales estoy en Vox, que soy concejal, lo dijeron en la presentación, y lo digo porque usted me ha preguntado, es porque entonces este partido sí habla de nuestros hermanos hispanoamericanos. Y ese es un motivo que me lleva a mí a estar en Vox. Porque él sí está luchando, lo manifiesta y tiene estrategias para motivar esa hispanidad. Acaba de realizarse hace 2-3 semanas un congreso que le llaman la Iberoesfera, donde vienen representantes de toda Hispanoamérica, de todos, mandan políticos, periodistas, que ellos mismos los buscan, viajan y buscan, y se hizo una reunión muy importante aquí, motivando la hispanidad.
Había también allí en el Congreso algunos representantes de países europeos, pero se habló mucho de la hispanidad, de todos los presos políticos, un mensaje especial para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua, y abogan por la defensa de aquellos presos políticos, que están presos porque son contrarios al sistema, no más. Bien, entonces ese es un partido que sí está trabajando por buscar esa unidad otra vez de la hispanidad. Ahora, ¿qué se puede buscar? Ángel, en el comentario de Ángel, pues decía estamos en un momento en que la unión no es fácil, pero hay que buscarla. Y efectivamente hay que buscarla. Lo primero es cambiar la palabra los latinos por los hispanos. Eso es lo primero, ¿no? Porque muchos se presentan, yo soy latino. No, lo primero es el lenguaje. Somos hispanos, pertenecemos a la cultura hispana. Bien, eso lo primero, el lenguaje. Lo segundo, este tipo de actividades que estamos haciendo, promover congresos, encuentros, charlas, libros que hablen y nos alienten en este tipo de actividades, que fue una de las labores que hizo Pablo. Pablo, al ver la leyenda negra, que Ángel también la citaba, pues se dedicó en sus últimos años a abrirle un ariete a esa muralla de la leyenda negra que nos ha acercado durante tanto tiempo y que oculta todas las grandezas de la hispanidad a lo largo de la historia, de nuestro alcance, de nuestro progreso, de nuestro desarrollo, y lo tiene oculto, y mucha gente se cree la leyenda negra, sobre todo avivada ahora con los indigenismos y todo esto que estamos viendo. Entonces, todas estas cosas nos pueden ayudar para combatir la leyenda negra, una leyenda negra que ya se inició en el siglo XVI. La leyenda negra no es de ahora, se inició en el siglo XVI con el tema de la Reforma. Entonces, cuando la Iglesia Católica hace la contrarreforma, pues los reformadores no pueden dejar pasar que no han vencido a España y con ellos a la hispanidad, y inician desde entonces la leyenda negra que nos ha acompañado a lo largo de los siglos, pero que últimamente con toda la tecnología y los medios de comunicación pues nos quieren apabullar. Por eso hay que invitar a la valentía de quienes tenemos ese objetivo a crear unas estrategias que podamos combatir la leyenda negra con este tipo entonces de actividades, congresos, encuentros, libros, artículos, conferencias. Esa es otra medida. Y una tercera importantísima es la económica, porque es que la economía mueve todo. Y cuando España se expandió por el mundo, salió buscando una vía comercial, llegar al otro lado para vías comerciales. Ese era el objetivo. Y cuando se encuentran con la sorpresa de que hay un territorio que está habitado, que están en otras condiciones, pues ya viene otro papel, que es la evangelización, el traspaso de la cultura, no a la fuerza, sino que fue el convencimiento y el trabajo que los fue asimilando, porque se defendieron sus tierras, sus resguardos, su lengua, sus costumbres, y se fue asimilando, y luego vino ese mestizaje de razas, de cultura. Bueno, de cultura no, porque es que aquella barbarie no era una cultura. Llevamos la cultura, acabamos con la barbarie, y se produjo ese mestizaje. Pero ¿sabe qué pasa? Que España no supo defenderse. España estaba haciendo las cosas bien, y con que estuvieran bien, ellos ya estaban contentos. Y como decía Pablo Victoria, España ganó las guerras, pero perdió la guerra de la propaganda.
Y esa es la que nos tiene sumidos en la leyenda negra. Pero yo creo, siempre hay que llevar una esperanza y yo creo que esto que está surgiendo, este renacimiento de la hispanidad, pues si persistimos en ello, vamos a tener un gran alcance. Pero estoy de acuerdo con usted, el gobierno español, la corona española, tiene Eso es. que dirigir, marcar unas políticas, marcar unas estrategias que desde ese punto de vista animen, difundan, divulguen y podamos hacer realidad esos objetivos. Creo que Excelente, Cristina. Muchas gracias. Muy amable. bueno. Excelente. Gracias. Muchas Muchas gracias por las palabras. A usted. Bueno, pues vamos a dar paso a Ignacio de León, de Estados Unidos. Cuando quieras, compañero. El micro, Ignacio, el micro. No se te escucha. Vale, perdón. Ahora sí, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Bueno, primero, señora Cristina, muy interesante su disertación y comentarle que yo soy un aficionado radical de los libros del señor Pablo Victoria, que en paz descanse. Me cambió la forma de ver completamente porque básicamente planteó una nueva forma de narrar la historia que a nosotros nos viene desde el colegio. Porque eso es lo que se enseña en el colegio, una historia oficial notablemente sesgada y con la construcción de una serie de mitos que yo he llegado a pensar, digamos, que son mitos de tipo fundacional porque de alguna manera tienen que justificar la existencia de estas repúblicas y para eso pues han construido todo ese andamiaje de embustes que presentan a la guerra de independencia como una independencia cuando en realidad fue una guerra civil. Ahora, yo creo que hay y quizás usted me puede orientar en esto, señora Cristina, usted que veo que es administrativista de profesión, porque algo que yo creo que siempre se ha, digamos, no se le ha prestado la suficiente atención, es a que la justificación en la creación de las juntas de defensa de los derechos de Fernando VII en 1810 y la constitución misma de Cádiz de 1812, en el fondo estaban reivindicando un concepto de soberanía que era incompatible con la estructura política del imperio español tal y como había sido entendido hasta ese momento. Eh, Básicamente, en la Constitución de 1812 se recoge pues, el principio fundacional de la soberanía popular como fuente de legitimidad, pero ya de entrada, y eso está reflejado en las minutas en la discusión de la propia Constitución, ya los americanos tenían, por razones obvias, una posición diferenciada del resto de las capitanías de la península ibérica, porque obviamente plantear la idea de que la soberanía popular era lo que le daba fuerza al voto de los diputados, pues la representación de los diputados por razones demográficas tuvo que ser mucho mayor de lo que terminó siendo por el lado americano, o sea, porque la población del lado americano era por lo menos 5 veces superior a la de la península y obviamente eso ya creaba un desbalance, digamos, que no se pudo resolver y hubo quejas de los diputados americanos por ese concepto que sintieron que no estaban siendo debidamente representados en función de la demografía que ellos representaban, particularmente Nueva España y Lima, que eran las más populosas, digamos, de esas ciudades, de esas digamos, organizaciones administrativas del Imperio Español en América. Y un dato curioso, por cierto, el diputado de Caracas
o de la provincia, sí, de Caracas. En la Constitución de 1812, la PEPA, era tío de Bolívar, fue Esteban Palacios, cosa que también es muy diciente de cómo de cómo se plantearon las cosas en la realidad del momento. O sea, tenías al tío favorito de Bolívar defendiendo la unidad española y al mismo tiempo el sobrino en Venezuela alborotando las cosas en favor de la independencia. Pero bueno, el tema, yo se lo pregunto a usted como abogado que es, ¿cómo percibe este asunto de la soberanía? Porque si de alguna manera se va a replantear la idea de una hispanidad hacia el futuro, debe partir obviamente de una base de representatividad política real y eso pues sugiere la necesidad de repensar el concepto mismo de soberanía. Eh, bueno, creo que Ángel fue quien comentó algo sobre algo así como la Unión Europea. Ojalá que no sea como la Unión Europea, que tiene tantos problemas, pero bueno, en todo Bueno, caso, dejo el comentario para que me comente. bueno, eso ha tocado muchos temas. Entonces, brevemente, uno, la representación en su momento en 1812, cuando usted dice que eran 5 veces más. No olvide que a las cortes no llegaban los indios y los negros, ¿no? Era para la población blanca. Y esos eran la minoría. Esos eran la minoría. De allí, yo recuerdo que Pablo hacía los cálculos y decía que estaba bien la representación que finalmente acordó las Cortes de Cádiz, porque había que tener en cuenta que no era el conjunto, el conglomerado de toda la población, había que descartar los que no venían, no recuerdo en este momento la cifra que él sacó, pero coincidía con la representación que les daban, que eran 2 diputados por provincia tal vez. Bien, del dato para que usted vea, el segundo punto, el del tío de Bolívar, claro, él venía de una preclara familia de allí que ambicionaba títulos nobiliarios. Tanto los señores Palacios ambicionaban ser el conde de Casa Palacio y buscaban su título, y los Bolívar buscaban el propio, que no les fue dado por una bisabuela que era de raza, la madre de raza negra y español, y entonces había un vacío allí al probar la nobleza de sangre y nunca se lo dieron, aunque pagaron por el título. Eso envenenó el corazón de Bolívar. Y por el lado Palacio tampoco lo obtuvieron. Sin embargo, fíjese usted, el tío buscando, bueno, pero era esa unidad, bueno, ya con unos visos, como usted lo ha dicho en el tema de la soberanía, ya viene un concepto revolucionario. Entonces, valga la pena decir que Bolívar, que se sentía el libertador, no solamente arruinó América, arruinó a su familia. Todo quedó deshecho. Su misma hermana hablaba del asesino de Bolívar, María Antonia. Y cuando ella se queda sin nada, hace un recurso al rey de España y le dice que ella no tiene la culpa de que su hermano sea un asesino y que ella no tiene que vivir. Y el rey de España le da una pensión. Bueno, ya podemos decir que en las familias pasa de todo. Bueno, y luego entra usted al tema de la soberanía. Claro, entonces es un concepto totalmente contrario, ¿no? Acá había una monarquía hispánica con una jerarquía, con unas instituciones donde se respetaba la libertad, había consenso, se llegaba a arreglos respetando la idiosincrasia de las regiones y no había algo unificado. Mientras que con la revolución que entra con Napoleón, con la masonería, con los afrancesados, con la ilustración, pues el concepto es totalmente distinto, ¿no? Ya no se acepta la monarquía, ya lo que se quiere son repúblicas,
Se quieren leyes muy estatuidas con unas fórmulas complicadas, ¿ya? Entonces el cambio es total. Y todo eso es producto, pues, de la Revolución Francesa, que tanto daño ha hecho. Hay mucha gente que se le inclina a la Revolución Francesa y Francia lo celebra cada año y hemos visto en los desfiles que salen con unas varas con cabezas porque están orgullosos de lo que hicieron. ¡Qué vergüenza! ¡Qué barbarie! ¡Qué falta de civilidad! Entonces, son dos conceptos distintos, uno revolucionario y el otro conservador. Entonces, las Cortes de Cádiz ya estaban imbuidas por ese espíritu revolucionario. De modo que, pero ese es otro tema, eso da como para otra conferencia. Y usted es venezolano, ¿verdad? Por su acento lo noto. Sí, somos vecinos. Con dolor, los colombianos vemos lo que pasa en Venezuela. Y en Sí, este momento, millones de venezolanos están en nuestro país. Lamentamos mucho esa diáspora venezolana. Pero entonces, un aspecto importantísimo, usted citó un último punto, entonces, que la parte política, que cómo vamos a hacer. Yo, sinceramente, siendo muy objetiva, creo que hacer una unión política y volver a ser uno solo es difícil. Eso es muy difícil. Ya hay una división y una autonomía muy grande, pero sí creo en un futuro común. Claro, la Unión Europea lo consiguió, ¿no? Iniciaron por la parte económica, era la Unión Europea, la Unión Económica Europea, porque eso es lo que le llama la atención a todo el mundo, y así lo iniciaron. Y mire hasta dónde han llegado, que ahora ya se meten en la legislación con los jueces y ahora ellos quieren dominar todo, ¿no? En una exacto. extralimitación, porque estamos perdiendo la autonomía, no solo la autonomía política, sino también la autonomía monetaria y la autonomía de la soberanía. Es un tema complicado. Sin embargo, nos sirve de ejemplo. Cómo esta gente, cómo estos países europeos, que no los unía el idioma, que no los unía la sangre, que no los unía la religión y que estuvieron en guerra durante siglos, mire ahí cómo pueden funcionar por el aspecto económico. Eso nos puede alentar. Aquí lo que tiene que haber son unos convenios, unos acuerdos económicos y en pos de eso ir formando algo. Y el otro ejemplo grande que Pablo lo citaba, el Commonwealth, ¿no? Todas estas naciones que tampoco las une nada, pero que Inglaterra las acoge, respeta lo que cada uno hace, tienen sus leyes, tienen su organización política, económica y organización judicial, pero hay una unión entre ellos y gente muy diversa. Pero ahí está. Y ellos funcionan. Y cuando se tienen que unir, se unen. Pero no los une nada. Los une una organización que Inglaterra ha cuidado, que ha mantenido, y ahí están. Entonces tenemos dos ejemplos que sí lo podemos conseguir, pero nosotros podríamos tener mejores frutos porque nos une todo, todo. Nos diferencia, digo yo, los acentos. Usted venezolana, yo colombiana, pero todos hispanos. Que sí. Muchas Un gracias. placer. Muchas gracias. Gracias, José Luis Mingo y después Cristian Vidal. José Luis, cuando quieras. El micro, José Luis. Muchísimas gracias, Cristina, por tan brillante exposición que acabas de hacer. Muchas gracias. Yo quería deciros dos cosas. Una primera, que creo poco en la capacidad de los españoles de España para avanzar en la hispanidad. Creo mucho más en la gente joven que hay en Colombia, que hay en México, aunque lo que oímos de México, bueno, hay muchas dudas, pero creo
que el futuro está más en el esfuerzo de los españoles de América que en los españoles de España. Esa es la primera idea que tengo. Entre otras cosas porque tienen más a ganar que los españoles de España. Aquí podemos agarrarnos a la Unión Europea, a que tenemos dinero, a muchas cosas. Sin embargo, en América, la posibilidad de hacer acuerdos comunes y conseguir resultados es muchísimo mayor. Y la segunda idea es que a mí me duele muchísimo lo que está pasando con los emigrantes en Estados Unidos. Me duele muchísimo porque son tan hispanos como nosotros. Y estamos haciendo nada, absolutamente nada, para atenuar, no digo ya resolver, atenuar el problema y el dolor de toda esta gente. Y luego ya después de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos, los inmigrantes venezolanos, colombianos, que corren por toda América y están tratados de una manera horrible, horrorosa. Entonces yo no oigo a la gente ni en España ni en América hablar del problema de los inmigrantes para hacer algo. Y me da vergüenza. Tengo que reconocer que me da una profunda vergüenza. No oigo en ninguna parte gritos a favor de nuestros hermanos hispanos. Y nada más. Muchísimas gracias, Cristina, y a todos los demás, y a Héroes del Cavite por esta magnífica oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, mi amigo José Luis, mi vecino, aunque él vive en Majadahonda, creo. Majadahonda, viene con frecuencia a Torrelodones, a nuestras reuniones y es parte de nuestro grupo Amigos de Hispanoamérica. Qué bonito, en nuestros alrededores se ha formado voluntariamente un grupo que se han denominado Amigos de Hispanoamérica, y yo pues la más fiel seguidora de estos amigos y de este grupo. Pero comparto, José Luis, esas dos ideas, esas dos inquietudes. De España, América espera mucho. Y tú dices que de España no puede venir esa esperanza, pero yo confío que sí. De todas maneras, estamos en un momento muy difícil con lo que dices de Estados Unidos. Yo también siento un dolor muy grande lo que está pasando en las últimas semanas, sobre todo en California, y me preocupa muchísimo porque no veo que sean de otras culturas a los que están persiguiendo. La mayoría, pues lo que sabemos por las noticias, son hispanos. Yo no veo musulmanes, yo no veo africanos, yo no veo chinos, yo no veo de otras regiones. La mayoría de los que están persiguiendo son hispanos y me duele en el alma, en el alma. Lo que más me duele es que no hay juicios previos. Los cogen en la calle o entran a los sitios, se los llevan, los montan en aviones y los sacan. Y como abogada, pues lo menos que espero es un juicio. Si es culpable y tiene deudas, tiene delitos, le debe a la sociedad americana, pues que se la cobren toda. Pero lo que no puede ser es que cojan ramales de esta gente y dispongan de ellos de esa manera. Me duele en el alma. Y políticamente me preocupa mucho, porque la hispanidad le dio el triunfo a Trump, inclinó la balanza. Normalmente los hispanos votaban demócrata y cansados de los demócratas, esta vez se vinieron para este lado. Pero ante este tratamiento, creo que esa votación no se va a devolver al otro lado, y políticamente eso me preocupa. Pero lo primero es que me duelen mis hermanos hispanoamericanos lo que están viviendo y luchando allá. Qué pesar. Comparto contigo esa inquietud, José Luis. Y efectivamente, no hay pronunciamientos ni de los gobiernos, ni de asociaciones, ni de instituciones, pues que hagan público, que pregunten qué está pasando, que hagan alguna manifestación.
muchas veces las manifestaciones se nos quedan para otras cosas, ¿no? Somos muy pródigos con manifestaciones, que para el clima, que para los mares, que para todas estas tantas cosas. Pero frente a este dolor humano, no he leído el primer pronunciamiento, José Luis. Más aún, el otro día me decían unas chicas americanas, bueno, costarricenses concretamente, que si cualquier día gana Vox en España, ya tienen que hacer las maletas. Imagínate el drama, lo que puede estar pasando, lo que ya pueden meter en sufrimiento adicional a la gente. Que pueda estar tranquila la gente que eso no pasaría. No pasaría porque es el único partido que de verdad se pronuncia en favor de los hispanoamericanos. Pero lo expresan mal, Cristina, lo expresan mal. Yo no veo en qué sentido, porque se habla de la legalidad, de la legalidad. Se habla de eso, no de los ilegales. Y normalmente los hispanoamericanos, fíjate, los hispanoamericanos al llegar aquí, que llegan sin ayudas, pues vienen a ser parte de esto, a trabajar, a ahorrar. Habrá gente, por supuesto, mala, delincuente, en fin, pero la gran mayoría de los hispanoamericanos están viniendo aquí a hacer el trabajo, primero que los españoles ya no quieren hacer, y segundo, están siendo valorados por su forma de trabajar, por su trato con la gente, y en fin, vienen a trabajar y no están contando con ayudas como si reciben los que llegan a nuestras costas, ¿no? Leí el otro día que este gobierno iba a legalizar 500,000 ilegales, pero que no son hispanoamericanos, por su comportamiento cívico. Y me pregunto yo, ¿quién califica el comportamiento cívico? En fin, un gobierno bueno, es una obviedad lo que está haciendo y que precisamente por eso causa el rechazo. Pero en cuanto al tema de los inmigrantes, tenemos que cuidar a nuestros hermanos hispanoamericanos. Muchas gracias. Bueno, es cierto, lo de Estados Unidos es cierto. En Venezuela sí ha habido movimientos por parte de la sociedad civil, o ha habido mucho movimiento en redes sociales en defensa de los de los de la democracia porque hay una democracia en Venezuela. Y bueno, pues nosotros vemos que el testigo de la hispanidad va a ser el líder aquel país que quiera coger el testigo. De momento nadie lo ha cogido. Entonces, está ahí para quien quiera coger el líder, quiera ser líder, ¿no? Lógicamente España hoy, a día de hoy, no lo va a ser, pero puede ser que el día de mañana pues sea uno de esos líderes, ¿no? Yo quien veo muy bien posicionado es a Perú. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con el gobierno municipal de Perú. Hay una, una política de inclusión también de la hispanidad junto con otras tendencias culturales, y la verdad es que nosotros estamos viendo el resurgir de América precisamente por lo último que se perdió, ¿no? Por el virreinato de Perú, concretamente en Lima. Estamos haciendo una conferencia al mes, una actividad al mes mínimo en Lima, más alguna adicional en el resto del país. Entonces yo creo que el testigo lo puede coger Perú perfectamente, se puede unir el día de mañana a España, otros países. En Centroamérica también me están comentando alguna iniciativa en un determinado país, y en el caso de Colombia empiezan a aparecer también políticos hispanistas. Falta que puedan llegar y tocar el poder, ¿no? De momento quien veo más posicionado es a Perú, y con un peruano vamos a continuar la ronda de preguntas. Cristian Vidal, cuando quieras. Bueno, buenas tardes con todos. Súper bueno la participación de Cristina. Felicitaciones aquí de Lima, Perú. Les saludo a todos los hispanos que estamos conectados.
Y súper bueno lo que ha comentado Pablo Victoria. Primera consulta de Cristina sería, ¿qué libro recomiendas de Pablo Victoria leer? Porque la verdad que no, yo he leído varios libros, pero no de Pablo exactamente ninguno. Así que sí, para mí es súper interesante comenzar a leerlo. Y sugerencia en ese sentido. Y el segundo tema, efectivamente, que sí, acá Perú le debe mucho, o sea, Perú y España, o Castilla inclusive, están muy ligados desde siglos. Lima inclusive se fundó antes que Madrid, por Pizarro. Entonces, la verdad que nosotros nos sentimos muy, muy hispanos. Toda sierra del Perú es más hispana, inclusive, no sé, tanto más hispana que la costa, porque las fiestas son, pero espectaculares. El Corpus Christi es un ejemplo, en Cusco, por ejemplo. Entonces, en los Santiagos, hay Santiagos creo que en todas las provincias de Perú, prácticamente, la gran mayoría. Entonces, ahora último, la Virgen del Carmen, con el alcalde que tenemos en Lima, se celebra muy bien la fiesta de la Virgen del Carmen. Entonces, sí, de hecho, el peruano es muy orgulloso por sí, y haber tenido un imperio como el de los incas y luego otro imperio como el español nos hace más orgullosos. Entonces, de hecho, sería un honor para nosotros liderar el tema de la hispanidad. Creo que hacíamos un gran grupo acá. Y súper bueno por ese lado. Muchas gracias por mencionarnos a nosotros como posibles líderes de la hispanidad. Y para eso estamos, y súper bueno por ese lado. Y otra consulta por ahí, Cristina, sería, digamos, ¿cuál es, digamos, cuál es tu opinión sobre San Martín? Que no sé si entré tarde a la conferencia, pero no te escuché mencionarlo mucho a don José San Martín ahí por ese lado, porque él también tenía un poco una visión más monarquista, ¿no? De querer mantener de alguna manera una monarquía en el Perú, por ejemplo, cuando llegó acá a Lima. Gracias. Efectivamente, yo no solamente cité una vez a San Martín, pero efectivamente sí lo incluí en el grupo de los traidores, de los grandes traidores, por supuesto. Vino a España, sirvió aquí como militar, recibió honores, en fin, y contagiado del tema revolucionario, pues contacta con Bolívar, pero ambos disputaban, ¿no? Ambos disputaban el liderazgo. Eso les causaba desazón. ¿Quién iba finalmente a ser el primero en liberar y a gobernar esos territorios? Otro punto es que también tenía ambiciones. Él no se contentaba, él también quería ser virrey, tenía esas ambiciones. Fíjese usted, hablaban de cambiar el sistema de revoluciones, pero ambicionaban el anterior, pero si eran ellos, ¿no? Si ellos eran los virreyes, entonces eso sí les gustaba. Entonces Bolívar, un traidor, disputaba con Bolívar, y finalmente pues hubo una disputa muy grande entre Bolívar y San Martín. San Martín se devuelve a la Argentina, Bolívar se queda en el Perú. Bolívar lo traiciona también, pero San Martín termina haciendo uso de los recursos públicos, y alcanzó a embarcar mucho oro, mucha plata en el Callao, y al final se lo llevaron los ingleses, perdió lo que quería, en fin, ambicioso, robó, traicionó, y creo que también debió morir sin haber cumplido la ambición que lo motivaba. Y respecto del otro que dijiste, me han llegado, no conozco Perú, quiero ir un día a conocer Perú. Lima era una de las grandes capitales del imperio. México y Lima se disputaban la grandeza, cuál era la más importante, cuál tenía más progreso, más desarrollo. Y entonces Lima fue muy importante a lo largo de todo el imperio. Y he oído que se conservan muchas costumbres, muchas fiestas, muchas tradiciones, y me han hablado de la Virgen del Carmen y de todas esas manifestaciones tradicionales
y que ojalá ustedes no dejen perder, porque eso le da autonomía y le da identidad a los pueblos, y mucho más si vienen de una larga tradición. Qué bonito. Ojalá puedan continuar en ese rumbo. Y frente a los libros que preguntaste, pues recomiendo dos que tienen que ver pues, mucho más con América. Pablo escribió varios libros sobre América, pero digamos dos columnas importantes son El terror bolivariano y luego El derrumbe del imperio. Esos fueron sus dos obras muy documentadas, muy interpretadas y muy sustentadas de lo que realmente pasó en este desmembramiento entre América y España. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Por supuesto, muchas gracias, Cristina. Esta es tu casa, hemos colaborado en muchas ocasiones, también colaboramos con Pablo. Cada vez que te veo me recuerdas no me canso de decirlo, me recuerdas a él, siempre la generosidad que siempre tuvo con Eros de Cavite, esa gira que hizo aquella vez, por lo menos ha estado en Hispanidad Cartagena. Yo concretamente he podido quedar con él por lo menos en dos ocasiones y teniendo en cuenta que estoy en Cartagena, no estoy en Madrid, ¿no? Y bueno, siempre estará con nosotros y habrá que recordarlo continuamente. Muchísimas gracias, Cristina. Permíteme, Ángel, decir una última cosa, y es que el papel de la hispanidad es muy importante visualizarlo porque estamos en un mundo, pertenecemos por un lado a Occidente, por supuesto, pero Occidente y sobre todo Hispanoamérica está queriendo ser colonizado por China, que está comprando, hasta el canal de Panamá lo quería comprar, territorios, empresas, y está viniendo mucho dinero de China a los países hispanoamericanos. Rusia, por supuesto, también quiere sentar sus reales por acá. Lo hizo en su tiempo con Cuba y a través pues del comunismo quiso tomarse también Hispanoamérica, que no pudo, aunque ahí quedan Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y entonces se lo están disputando, estos países se los disputa, pero nosotros como Hispanidad tenemos un gran papel que jugar en ese contexto mundial, ¿no? Y es allí donde si lográramos formar una plataforma, una comunidad, que así no fuera política, pero que fuera una unión de nuestros países, sobre todo en términos económicos, llevaríamos el progreso y esas puertas económicas nos facilitarían eh, empezar a tomar otros ámbitos, ¿no? El cultural lo tenemos, pero nos falta esa gran palanca económica que nos impulse y de pronto formar esa mancomunidad que yo creo que debería ser el objetivo final, una mancomunidad hispánica, y tenemos un papel muy importante que jugar, donde está por supuesto España, Hispanoamérica y lo que queda en aquellos sitios a donde España llegó. Y pesaríamos mucho. Contribuiríamos por un lado a la defensa de este occidente, pesaríamos allí y económicamente podríamos ser una potencia. Entonces creo que por lo menos como mensaje final, dejar ese objetivo de llegar a formar, no sé si lo veremos nosotros, Pablo ya no lo vio, pero que sea ese gran objetivo, una mancomunidad hispana que nos diera ese verdadero peso, que lo tenemos de hecho, pero que ahora lo tenemos que formalizar para tener más peso en ese contexto mundial.
Pues muchas gracias, Cristina. En eso estamos trabajando, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, nosotros concretamente ahora tendremos en Hispanidad Cartagena, tendremos entidades empresariales de Estados Unidos, de Filipinas y de México. Al fin y al cabo, la Nueva España la tendremos con nosotros en Cartagena y vamos buscando también desde esa parte empresarial establecer vínculos y estrategias, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que has comentado, Cristina. Me identifico con todas tus palabras. La conferencia, pues, magnífica. Y bueno, pues si nos puedes recordar dónde comprar los libros de Pablo Victoria, están en Amazon, por ejemplo, si nos quieres recomendar algún sitio adicional. A ver, los libros, Pablo tiene libros publicados en Colombia y por supuesto en España. El terror bolivariano es de la esfera de los libros y el del derrumbe del Imperio Español es de Homo Legens. El del terror bolivariano se consiguió que la editorial de aquí hiciera un acuerdo con una editorial colombiana muy importante y ha sido un éxito en Colombia el libro. Y yo creo que para los países de Hispanoamérica sería más fácil a través de allí. Y ahora estamos buscando que Homo Legens haga el mismo acuerdo con la editorial colombiana para que saque esta segunda parte. Y a su vez Pablo escribió otros libros en Colombia, La otra cara de Bolívar, Al oído del rey. Bueno, eh, bueno, El tercer conquistador lo escribió aquí, ese es de una editorial de aquí. También España contraataca es de aquí, pero bueno, los que tienen que ver más con Hispanoamérica, digamos que son estos. Mm, Aunque España contraataca tiene mucha importancia porque destaca la forma como España contribuyó a la independencia americana. Una independencia que nos costó porque los ayudamos a ellos y luego Estados Unidos ayudó a Bolívar y a todas estas independencias de las repúblicas americanas, porque mandaron en las guerras de independencia, vino un contingente de 4.000 americanos, entre ellos el hermano de Franklin, que vino a liderar aquí y a ser parte del ejército revolucionario. Creo que en cierta manera, y además Inglaterra pues también contribuyó. Entonces fue una ayuda importantísima, pero que al final se nos cobró. Entonces, básicamente, esos son los libros, Ángel. Y si no por Amazon, yo creo que Amazon llega a todas partes y de allí también se pueden conseguir. Pero vamos a tratar y a los amigos peruanos que están tan motivados en este tema, pues sería muy bueno conseguir una editorial peruana y yo serviría de puente con las editoriales de aquí para que puedan publicarlos allá. Ya lo hemos conseguido entre Colombia y España y podríamos conseguirlo con México, con Perú y con otros editoriales que mostraran ese interés. Perfecto. Pues dicho queda, Cristina, muchísimas gracias. Esta es tu casa y seguiremos trabajando juntos. Un abrazo. Gracias, Ángel.